texto esta mañana que me gustó mucho en términos de contarles qué es lo que viene haciendo CINDE, porque aquí hay algunas iniciativas que no han estado vinculadas con este proceso. CINDE es un centro de investigación que, unido con la Universidad Pedagógica Nacional, viene desarrollando un proceso de sistematizar experiencias de paz. Entonces, por eso decidimos hacer una unión con el Secretariado Nacional de Pastoral Social y tomar en referencia 8 experiencias de todas las iniciativas locales de paz que se desarrollan en el país, no porque unas sean más significativas que otras, solamente tomamos unas experiencias por su carácter etnocultural, por su carácter de antigüedad, otras porque están iniciando, algunas porque tienen un componente de participación específico en mujeres. Digamos que esas fueron las características, no por eso diciendo que todas las que desarrollan, digamos, a nivel nacional el Secretariado Pastoral que acompaña en las regiones, no lo sé. Entonces ahora les vamos a presentar de una manera muy breve porque mañana vamos a ampliar la información de lo que hemos ido sistematizando con cada una de estas iniciativas. En la agenda que les entregaron, allá aparecen las 8 iniciativas locales de paz que hemos ido acompañando desde el año antepasado, es decir, desde el 2013. Allí aparece una breve síntesis de cada una de esas experiencias, que es lo que les vamos a contar ahora con Solar. Esas 8 experiencias están acompañadas en Caldas, que es una experiencia de Ficompaz, una en Cauca, otra que es del Secretariado Nacional de Pastoral Social, una en Bogotá, que es el del Colegio Clemencia Holguín, que acompaña a Ficompaz, y las otras 5 experiencias de Cundinamarca, una en Boyacá, 2 en el departamento del Huila y una en Putumayo, que acompaña al Secretariado Nacional de Pastoral Social. Por eso tenemos, digamos, como un mapa que ejemplifica con algunas fotografías que tomamos de ese trabajo de campo y de la historia, digamos, fotográfica que tienen de las iniciativas cada uno de los grupos para hacer este gran mapa. Si ustedes ven el fondo del mapa, lo que queremos allí intencionar es una red, es una telaraña, y por eso el encuentro lo llamamos tejedores de paz, porque lo que ustedes hacen con cada una de las experiencias es ir hilando con el uno, con el otro, y van tejiendo entre cada una de esas actividades y esos procesos que hacen, van tejiendo paz. La primera iniciativa, creo que otra cosa que quisiera retomar de lo que les decía Rosa Inés esta mañana, es que justamente estos procesos de construcción de paz no son los que nos dice la teoría, ni los expertos, algunos lo llaman violentólogos de la Universidad Nacional, ni lo que dicen aquellos que han formulado políticas para la paz, ni lo que dicen en los diálogos de La Habana, sino que esa paz territorial que les mencionaba Rosa Inés es justamente lo que ustedes vienen haciendo en cada uno de sus territorios, y que a veces cuando acompañamos las experiencias y no se daban cuenta como de toda la riqueza que puede haber en cada cosa que ustedes tejen los unos y los otros. Entonces, por eso digamos que aquí hay mucho saber, mucho conocimiento que se ha producido al interior de las prácticas que ustedes han ido desarrollando al cabo del tiempo dentro de sus grupos levadura, dentro de los copas, y que son importantes no solamente en términos de sistematizar es recoger toda esa experiencia, sino también en términos de que ustedes puedan compartir en espacios como estos, o los que normalmente tienen desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, porque ustedes, digamos, reciben muchos procesos de formación, asisten, participan de esos procesos, donde pueden intercambiar experiencias desde cómo en cada contexto sociopolítico tan diverso en nuestro país, en cada región, en cada municipio, comunidades como ustedes empiezan procesos de construcción de paz diversas. Entonces, una primera de esas es la de Ficompaz, que son niños y niñas sembradores de paz en la Dorada Caldas.
Esta iniciativa nace en el 2004, se promueve con el desarrollo de la experiencia en ese municipio, acompañado por el padre Ovidio, el padre Jorge, Blanca y una formadora de Ficompás que se llama Isabel Cristina Quirós. Ellas son algunas mujeres integrantes de este grupo. Esta experiencia ha tenido como epicentro, como les decía, La Dorada, pero también se ha desplegado a otros municipios como Puerto Salgar, Florencia, Berlín, Pensilvania, Marquetalia y Manzanares. Se enfoca fundamentalmente en el desarrollo de las prácticas relacionadas con la formación de niños y niñas que se encuentran orientadas al fortalecimiento de 4 dimensiones: espiritual, personal, social y cultural. Este movimiento se caracteriza por su carácter flexible, creativo, participativo, digamos, plural, religioso, con lenguajes cercanos a las realidades de los niños, y trabajan a través de una metáfora de la siembra, con un voluntariado y un trabajo en red. Sembradores de Paz, ellos lo conciben como una apuesta de cultura de paz, teniendo como protagonistas a los niños, es lo que considera el padre Ovidio. Ellos también promueven los derechos en los niños, sus capacidades en términos de los talentos hacia la participación, la creatividad, la resiliencia, la comunicación asertiva, la responsabilidad, el pensamiento crítico y reflexivo, la solidaridad y la empatía. La experiencia en el movimiento les ha permitido darle nuevos sentidos a la paz, transitando de una paz pasiva y lejana a una paz construccionista, donde cada uno día a día tiene un papel protagónico en esta configuración de la paz. Bueno, ahora Sol Ángela les va a contar de algunas otras experiencias. Bueno, vamos a hablar de otras experiencias que han sido también muy valiosas. Y por ejemplo, esta experiencia tiene algo muy enriquecedor, y es que está gestada, desarrollada dentro de un grupo de estudiantes de la institución Clemencia Holguín de Urdaneta en Bogotá. Esta experiencia se ha denominado Sin Fronteras. Siguiente. El origen es más o menos en el año 2005, cuando el profesor Alfredo Centeno observa que hay algunas necesidades en términos de trabajar con los muchachos, pues como una estrategia que tenga que ver con acciones de paz y con el uso de la creatividad y de los insumos propios de la juventud, de los pelados, que tiene que ver con como la posibilidad de manejar su propio cuerpo, de ser autónomos, de ser creativos. Siguiente. Por eso, el profesor, en compañía de un grupo de estudiantes, empieza a trabajar en la comunidad haciendo diferentes prácticas. Unas prácticas tenían que ver con la formación, es decir, con la posibilidad de generar acciones de mejora en sus aprendizajes relacionados con procesos de paz. Otra, que era la parte de sensibilización, que es tan importante en las comunidades académicas, porque en muchas ocasiones pues existen dinámicas un poco, digamos, nocivas, pero que se normalizan en las comunidades. Entonces lo que se hizo fue todo un trabajo de sensibilización. Y otra parte que tenía que ver específicamente con la participación de los jóvenes en todo lo que fueran procesos y acciones de paz, haciendo que estos jóvenes fueran facilitadores a su vez de procesos con otros jóvenes. Es decir, esta práctica tiene que ver con incidir políticamente, en términos, llámese términos políticos, no de pertenecer a un partido X o Y, sino en términos de pensarse o de repensarse como un agente que puede promover cambios y que puede tener la posibilidad de ejecutar acciones dentro de un colectivo que cambien dinámicas. Siguiente. Las prácticas de esta experiencia están relacionadas con recuperar la memoria en términos sociales, el sentimiento y el pensamiento de los jóvenes y hacia los jóvenes.
Para ello, pues lo que se hace son ejercicios participativos ligados con las propias experiencias. De pronto, por ejemplo, en esta fotografía vemos cómo los mismos jóvenes utilizan su propio cuerpo como un agente pues para estimular o llamar la atención de los otros jóvenes y para mostrar un poco la incidencia que tienen en sus propias vidas y en las de los demás. Siguiente. Esta propuesta también, pues como vemos, es dinámica, es constante y siempre ha buscado que los muchachos a través de sus prácticas puedan vivenciar lo que son acciones de paz y manifestarse de una manera dinámica y de una manera clara en cuanto a su diversidad y a la posibilidad de ver la diversidad de otros con normalidad. Siguiente. La otra experiencia que vamos a hablar es una experiencia muy bonita que tiene que ver con el comedor comunitario de Miranda Cauca. Sí. Esta experiencia pertenece a la Regional Suroccidente, es una iniciativa emprendida por el Comité Parroquial de Pastoral Social junto con el párroco César Julio, y más o menos eso se hizo en el año 2003, empezó a trabajarse en términos de intentar de alguna manera favorecer a los niños que eran vulnerables en relación a lo que tenía que ver con pues poderles brindar a ellos unos auxilios, unos insumos relacionados con el comedor específicamente. Entonces también miraban un poco cómo el desempleo de los papás y muchas dinámicas afectaban lo social, lo económico y por consiguiente pues la parte nutricional de los pequeños. Sí. Entonces lo que se hace en primera instancia es convocar a varias personas de la población de Miranda y empiezan a pensar un poco o a repensarse un poco cómo mejorar las condiciones físicas, las condiciones emocionales, espirituales de los niños. Por eso se empezó como a hacer un trabajo de toda la comunidad en torno a esa parte nutricional, y a partir de esa parte nutricional pues también empezó a beneficiarse a niños que pertenecían a una fundación, a la Fundación Saldarriaga a los niños de Saldarriaga. Sí, sí, por eso. A los niños, perdón. Ellos trabajaron en torno a mejorar las condiciones de unos niños de una familia de apellido Saldarriaga, que acogiéndolos dentro de ese proceso del comedor. Bueno, siguiente. Bueno, aquí hablaban, por ejemplo, de cómo se construye la paz en términos de relacionarse con otros. Entonces, decían que la paz tiene que ver con la esperanza, la paz tiene que ver con un mundo mejor y que ese mundo puede ser mejor y es posible si se juntan o se unen voluntades, que se construye con las acciones no extraordinarias sino las cotidianas, que es potenciada a través de la relación interpersonal, donde debe primar el respeto, debe primar todo lo que es, por ejemplo, la parte de la solidaridad, y también se fortalece la confianza y se reduce el miedo y la inseguridad. Generalmente esas acciones en la cotidianidad pues tienen mucho que ver con que el niño crezca dentro de un ambiente confiado y más seguro. La siguiente iniciativa de la cual vamos a hablar es una iniciativa que se llama Mujeres Activas de Facatativá. De manera anecdótica les quiero contar que yo vivo en Facatativá y pues tuve que ver con la iniciativa. Me pareció muy hermoso estar observando esa acción que realizan mis coterráneas, si así se le puede llamar. Entonces, esta iniciativa tiene que ver con mujeres, la mayoría son mujeres adultas. Estas mujeres lo que han hecho pues, es desarrollar unas prácticas buscando que otras mujeres lleguen al grupo. Allí están otras mujeres que son adolescentes, incluso sus acciones han permeado a las familias, a todas las otras personas que están en la comunidad mediata de un barrio de Facatativá que se llama el barrio La Arboleda. Siguiente. A manera rápida les quiero contar más o menos cómo fue el proceso. Inicialmente la iglesia quiso convocar a todas las mujeres para hacer un proceso como de capacitación en términos de emprendimiento, en términos de acciones pues, que tenían que ver con la productividad, pero poco a poco empezó a desarrollar
acciones que tenían que ver más como con la parte de capacitación de las mujeres, no tanto en la productividad, sino más bien en todo lo que tenía que ver con procesos de formación. Estas mujeres a su vez fueron siendo formadas por pues, la iniciativa, y ellas replicaron esas experiencias que tuvieron en relación a la paz hasta llegar a cambiar mucho las dinámicas de sus propios hogares, las dinámicas de su entorno inmediato, y de pronto también un poco a trabajar mucho en lo que tenía que ver con su relación con la familia y con las personas directamente responsables pues, de los procesos comunitarios en el barrio. Siguiente. Las prácticas y sentidos de prácticas de esta agremiación pues tienen que ver mucho con generar lazos, con generar vínculos con otras mujeres, hacer un poco todo lo que tenía que ver como con el que yo a través de una práctica física como producir, hacer una caja o pintar algo, porque ellas trabajaron muy fuertemente en la parte de arte country. A través de esa práctica podría también desarrollarse alrededor prácticas lingüísticas, es decir, ponerse a conversar, mostrar un poco su propia experiencia, a través de esas convocatorias también buscar la capacitación por parte de otros agentes que tuvieran que ver con lo que son procesos de conciliación, procesos de desarrollo social, etcétera, etcétera, hasta llegar a generar acciones de cambio en la vida comunitaria del barrio La Arboleda y en general hasta ser como agentes de cambio en el municipio, puesto que estas mujeres son reconocidas como personas que están desarrollando acciones y que propician procesos válidos de paz. Siguiente. Bueno, esta iniciativa de la cual vamos a hablar tiene que ver mucho como con la parte de lo agrícola. Esta iniciativa se genera en la comunidad, se llama Comunidad Sin Fronteras de Venta Quemada, Boyacá. Aquí se hacen partícipes personas que están ubicados en las veredas de Supatá, Puente Piedra y algunas regiones que tienen que ver mucho como con la parte agrícola y que en algún momento estuvieron pues de alguna manera ubicadas dentro del epicentro de lo que fue el paro agrario, y pues precisamente por eso y por todas las problemáticas de la región, pues ellos quisieron también hacer como una propuesta, una apuesta relacionada con la paz alrededor de esas acciones agrícolas. Siguiente. En esta iniciativa, los miembros de la comunidad y la Junta de Acción Comunal del municipio de Venta Quemada se empiezan a unir y empiezan a trabajar en torno a buscar alianzas en otros municipios como Supatá y Puente Piedra. Siguiente. Las prácticas de esta iniciativa pues tienen que ver netamente con lo que tiene, pues como les decía desde el comienzo, todo lo que es lo agrícola y la parte ecológica, actividades religiosas por supuesto promovidas por la iglesia, prácticas de formación y también integración de la comunidad a través de todas esas prácticas. Siguiente. Para ellos el sentido de paz está orientado de una forma un poco intuitiva, simbólica y muy emocional. Está como muy arraigada a la relación con el otro, a la dinámica que podemos establecer con las personas en términos de poder hacerse parte de un proceso histórico que puede ser personal y que puede ser social en relación al propio territorio. La paz para ellos tiene que ver mucho con las acciones de reconciliación, es decir, que la reconciliación debe partir primero de cada persona consigo mismo y que luego esa paz puede ser llevada a la realidad a través de la interacción con los otros. Ellos pues lo dicen de una manera como muy simbólica en esta frase, dice la paz duradera nunca va a haber, ya que siempre se presentarán diferencias. Si no hay justicia, no hay paz. Esta es una cita o es una frase específica de las mismas personas de la comunidad y tiene que ver con que la paz que tanto se promulga tiene que ver básicamente con procesos de justicia, con procesos de equidad entre las personas que viven pues precisamente en las regiones aledañas. Siguiente. Bueno,
Entonces, bueno, otra de las experiencias es transformando relaciones para la convivencia del grupo de Garzón Huila. Esta iniciativa han trabajado en el equipo Levadura personas que han sido víctimas de la violencia. Hay algunas experiencias también donde han vivido en esta comunidad personas excombatientes, generando a través de las actividades que desarrollan en esa comunidad pues procesos de perdón y reconciliación. Es de aclarar que en esa comunidad no solamente viven personas ni víctimas de la violencia ni excombatientes, pero digamos que sí es una característica de cómo pueden a través de espacios comunes, actividades conjuntas, poder establecer otros puentes de relación, de alianza, de articulación, de convivencia. Entonces, esa es una, digamos, una característica importante en esa comunidad. Una de las prácticas más comunes de esta iniciativa es la celebración de fiestas. Celebran el Día de la Madre, celebran el Día del Niño, las celebraciones de Semana Santa, las de fin de año, y digamos que no son solamente celebraciones tradicionales, sino que las celebraciones las hacen como comunidad, digamos como una manera de compartir, una manera de vivir más en común unidad con el otro, para hacer procesos también de reconciliación, donde no haya, digamos, fronteras territoriales entre unos barrios y otros. Entonces, esas actividades son bien significativas. El liderazgo más significativo ha estado, digamos, puesto en las mujeres han sido las que más han liderado en esta iniciativa, mujeres que han sido parte de las juntas de acción comunal, porque la comunidad comuneros no corresponde solo a un barrio, sino son varios barrios los que consolidan este sector. Entonces, allí ha habido un liderazgo importante de las mujeres que han hecho parte de esas juntas de acción comunal. En un encuentro de los que hicimos el año pasado con este grupo en Garzón, hubo una copla que hicieron que nos compartieron, que nos pareció muy bella, y decía: somos una semilla que ha venido a fomentar, formando levadura para la paz. La paz nace de casa y es de gran bendición, para luego transmitirla a toda la comunidad. El equipo Levadura ha querido transformar a todos los habitantes de esta gran comunidad. Ver a Cristo en los hermanos de manera sin igual es un acto que queremos y lo vamos a lograr. Sí, muy bueno. Para estos miembros de la iniciativa, la paz ellos lo consideran como si fuera un gran arcoíris de varios colores, como las diferentes personalidades de cada una de las personas que llegan a un proceso. También dicen que se debe dar el perdón y quitar el orgullo, se requiere constancia y escucha. Digamos que esos lemas para ellos son significativos en el momento en que se presentan las tensiones, las dificultades en la comunidad, como cuál es la mirada que deben dar a cada situación que se presenta en la convivencia entre ellos mismos como comunidad. Cuidar a los niños y jóvenes, en especial de la droga. Por esto las actividades más importantes tienen que ver con la creación de campeonatos, grupos deportivos y grupos de danza y música. Otra de las iniciativas de Huila, que son dos, es la del Caguán que soñamos, que queda no en Neiva propiamente, sino en el Caguán, que es un corregimiento cercano a la ciudad de Neiva, que ya casi está como muy junto a Neiva, ¿no? Empieza uno a entrar de Neiva hacia el Caguán y ya empieza a haber una gran invasión de edificios, de arquitectura. Entonces ya empieza a ser como un corregimiento que con el tiempo seguramente se va a volver un barrio más de Neiva. Se creó en el 2010, allí se realizan reuniones periódicas. En un principio estas reuniones se hacían talleres sobre el análisis de la situación del corregimiento, se hacían talleres para construir la matriz del futuro deseado, la cual constituye un elemento central en la metodología del Secretariado Nacional. Allí digamos que hay una diversidad cultural importante, allí hay resguardos indígenas, están también los habitantes del municipio
que no hacen parte de estos resguardos. Hay integrantes a este grupo con distintas creencias religiosas, digamos que es un grupo con mucha apertura y con una historia, digamos, importante en la lucha por el agua, la tierra, el sentido del territorio y todo a través de, digamos, como todo su legado puesto en las creencias de cada uno. Entonces allí es un grupo con una mixtura bien interesante a nivel cultural. La siguiente, por favor. En esta iniciativa significativa el proceso de construcción y de mejora de relaciones entre los miembros del equipo Levadura, los talleres, los retiros, los encuentros han propiciado el reconocer las diferencias y construir ambientes de respeto en medio de las diferencias culturales por etnia o por creencias religiosas. Voy a contar, por ejemplo, una anécdota pequeña que a mí me parece bellísima en ese grupo y es como en una época navideña una de sus miembros, siendo cristiana, empieza a acordar con el resto del grupo de sus creencias católicas cómo pensarse el pesebre, cómo hacer esa actividad, cómo la van a promover para los niños, para la comunidad. Entonces creo que allí hay creo que a veces las fronteras en procesos de construcción de paz a veces son mucho más simbólicas que reales. Allí no hubo ningún tipo de frontera ni limitación por su creencia, sino una gran disposición para hacer un proceso de construcción en una época del año donde todos se sentían parte de ello. Esa experiencia fue muy bonita. Dentro de uno de los talleres que hicimos, hubo un dibujo que hicieron, que pues aquí lo hicimos de manera, pues lo hicimos un poco más gráfica, pero un miembro del equipo Levadura expresa sobre la paz que la paz es como el trabajo constante de las hormigas, se requiere de paciencia para construirla. La paz es sentirme bien tanto interior como espiritualmente, estar bien con mi hermano, ser solidario y buscar esos caminos de Dios que dicen que hay que ayudar al hermano y perdonarlo. Es paz de corazón y paz en armonía. En ese grupo estaba Lucas, Lucas nos acompaña hoy acá, haciendo digamos esta descripción de lo que para ese grupo era la paz y cómo lo pusieron metafóricamente a través del trabajo de las hormigas. Y la otra iniciativa es la iniciativa en Mocoa, Putumayo, que no es estrictamente en Mocoa, sino en la parte rural de Mocoa, donde convergen varias veredas que integran esta iniciativa y trabajan por la recuperación de la cuenca del río Rumillaco. El río Rumillaco es este que ven en la fotografía. En esa iniciativa es un grupo de gente de estas veredas. Aquí les voy a leer una descripción que hacía un padre que nos gustó mucho, digamos que describió también lo que para él significaba ese grupo en términos del trabajo de la construcción de paz que hace, que ni siquiera quiero parafrasearlo, sino se los quiero compartir porque es muy bonito. Dice, es un grupo de gente del campo muy echado para adelante, gente muy trabajadora. Lo más bonito es que nunca han pedido para su sostenimiento. Ellos han fundado sus bases bien firmes, ellos no han tenido recursos grandes. Ellos han venido con las uñitas como abejitas, trabajen y trabajan. Ellos no lo visibilizan mucho, porque lo poquito que van haciendo lo van haciendo con los propios esfuerzos de ellos. Eso es lo más bonito de destacar en el grupo. Es gente muy sencilla, muy trabajadora, muy humilde y de pronto sacar a relucir lo que hacen no lo hemos hecho, pero es muy satisfactorio cuando uno se pone a hablar con ellos el hecho de sembrar un árbol, porque el árbol es vida que hace que los hijos tengan un mejor ambiente mañana, porque aquí tenemos una vocación de destrucción horrible y ellos tienen una vocación de conservación. Es gente de campo muy trabajadora y comprometida con sí mismo y con la comunidad, porque ellos han pasado momentos muy difíciles, pero nunca se han desanimado, han permanecido, dice el padre Julio César Guzmán. Aquí, digamos, hay algunas, nos podemos devolver, por favor, aquí hay algunas imágenes de las reuniones que hacen. Esa fotografía, la primera que me parece bellísima porque eso fue una visita que hicimos a la cuenca y ese día nos llovió y me parecieron tan recursivas cuando todas cortaron su palma, esa es yaca, ¿no? Esas palmas de yaca
y fueron las sombrillas maravillosas para ese día de lluvia. Sombrilla que no contamina. Sombrilla que no contaminan. Y digamos que eso, ¿por qué lo traigo a alusión? Porque la recursividad que tienen para reinventarse cualquier situación, digamos, es maravillosa. Aquí resalto algo dentro de esta iniciativa, es que son personas que han llegado a ubicarse en ese territorio porque han sido, digamos, víctimas de violencia, otros son oriundos de esa región, hay personas indígenas, hay mestizos, hay creencias diversas también. Digamos que allí dentro de esa iniciativa es importante cómo convergen dos horizontes. Hay dos horizontes de algunas personas que tienen muy clara la perspectiva de lo ambiental, del desarrollo ambiental, y otros que tienen, digamos, muy clara y muy cimentada todo su crecimiento, su desarrollo espiritual. Entonces pueden converger esos dos horizontes en realizar actividades que algunos, aun cuando no sean creyentes, digamos, desde el enfoque del equipo de la levadura, de los copas, se unen a este grupo para dar toda esa perspectiva ambiental. Entonces, por ejemplo, pueden hacer un vía crucis por toda la cuenca del río Rumillaco. Eso me pareció bellísimo. Hacen un vía crucis y alrededor, digamos, de la palabra pueden hacer toda una reflexión de la conservación ambiental o hacen actividades, digamos, de siembra de árboles, hacen encuentros espirituales, se apoyan unos a otros y no son personas, como dice el padre en el relato que le leí, con muchos recursos, pero aun cuando no vayan, salen cuando se trata de apoyar a otro. Entonces, eso hace parte como de este equipo, de esta iniciativa. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el sueño de este grupo? Que en el 2025 las veredas de la cuenca del río Rumillaco cuentan con los habitantes conscientes de la conservación del medio ambiente, flora, fauna, río, territorio, promoviendo la utilización de los recursos orgánicos en huertas comunitarias y familiares y el potencial turístico, promoviendo la autonomía y la seguridad alimentaria. De esta manera se contribuyen al buen vivir. Algunas de las prácticas de esta iniciativa para lograr la paz están puestas en encuentros para compartir experiencias, los encuentros que se promueven desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, recorridos y caminatas por la cuenca, estudio de la palabra bíblica, la escuela de liderazgo, visitas a las familias, conversatorios, talleres de formación, pero también hacen mucha gestión institucional, porque digamos que hay muchas más actividades pues que van a quedar, digamos, en el documento de la sistematización y que aquí es solamente un panorama breve, pero también hacen mucha gestión interinstitucional por lograr tener una voz en aquellos espacios donde se deciden cosas del orden ambiental de su región, de su territorio. La siguiente, por favor. Para los miembros de esta iniciativa, la paz es perdonarse el uno al otro, vivir en paz con la familia, vivir en paz con todos, es estar bien con el otro, reconciliarse con el otro así lo hayan ofendido, mejorar las relaciones con el entorno, el principal aspecto de la parte personal es estar en paz con uno mismo y eso transmitirlo a todo lo que nos rodea, empezando por uno. Y así como estas hay cualquier otra cantidad de construcciones de lo que significa la paz para esta iniciativa. Esas son las 8 iniciativas, de manera breve. Mañana tendremos una ampliación de cada una de ellas dentro del proceso de sistematización que hemos hecho.